Un mensaje inspiracional por nuestros pastores aquí en Crossroads. Voy a compartir lo que siento dirigido del Señor y es sobre finanzas, ¿ok? Porque la cualidad de la distribución de nuestras finanzas revela la cualidad de nosotros como givers, dadores, ¿verdad? Como dadores. Si nosotros, a veces, yo sé que te va a ser difícil creerlo, pero a veces, cuando hay oportunidad de diezmar y ofrendar al Señor, algunas gentes, no ustedes, pero algunas gentes dan lo que es una propina, y una propina miserable al Señor. A veces en sobres, en el pasado, no ahora, hay, por ejemplo, no importa si es $1.78 o es $188. Uno dice, ¿por qué no lo hacen redondo? $200 o $2. Pero contando cada centavito para dar a Dios, como que no quiero sobrepasar la línea y darle a Él más de lo requerido. Wow, si Él nos daba a nosotros según lo que merecemos, estaríamos bien fregados, porque Él da en abundancia, ¿verdad? Y nosotros queremos seguir en pos de Él y ser personas también que damos con generosidad, que es parte de la naturaleza de Él adentro de nuestros espíritus. Dios es generoso siempre, siempre. Juan 3:16, por tal manera amó que Dios dio a lo mejor, su Hijo unigénito. Dios siempre da con generosidad. Jesucristo demostró eso en los milagros del pan y pez, en los milagros donde sobraban cuando iban de pesca según su mando. Hubo tantos peces que tuvieron que pedir que otros pescadores vinieron con sus barcos, siempre demostrándonos generosidad. Ahora que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, uno de los señas y maravillas de nuestra vida como creación nueva es que nosotros tenemos saturado nuestro ser con una actitud de generosidad, porque somos como nuestro Abba, nuestro Papá Dios. La lotería, yo creo que todos en algún momento tal vez han soñado ¿qué haríamos si ganáramos la lotería? Y, yo lo he soñado, no dormida, pero despierta, pensando con mi imaginación, yo pagaría para aquella iglesia, librarlos de deudas por su edificio, yo pagaría eso, yo daría ese hospital de niños, yo daría a esos misioneros, yo compraré camionetas para misioneras, yo daré de comer a los hambrientos, abriré un asilo para mujeres solteras, jovencitas, embarazadas que no tienen refugio ninguno. Sueño y sueño y sueño, ¿verdad? Pero esto es una fantasía. La realidad es que tenemos la oportunidad de expresar generosidad todos los días y es una disciplina. Y la Biblia dice que los que buscan ser sabios, ¿recuerdas la narrativa de Salomón? Cuando Dios le preguntó, ¿qué es lo que quieres? ¿Sabiduría o riquezas? Salomón escogió bien porque su madre y su padre, según Proverbios, habían instruido a él vez tras vez que la sabiduría es mejor que joyas, es mejor que plata, es mejor que oro. Porque si nosotros somos sabios, ¿ok? La Biblia dice
que la sabiduría empieza con el temor de Dios, reverencia para la voz de Dios, escuchando la impresión del Espíritu y respetando y obedeciéndolo. Y en esta sabiduría, en esta disciplina, vendrá honor, larga vida y riquezas. Pero si nosotros escogemos nomás vivir con el temor de la escasez y tratar de siempre tener un poquito más dinero de lo que necesitamos al momento por temor de la escasez de dinero, nosotros vamos a vivir una vida pobre. Siempre debemos de escoger la sabiduría del Señor, la disciplina del Señor, y luego vendrá la honra, vendrá las riquezas, vendrá la larga vida, y así dice la palabra de Dios. Cuando nosotros invertimos en las cuentas celestiales, la Biblia nos dice que el interés es a 30, a 60 y 100%. Mi marido a veces me dice, ponga esto en la cuenta de ahorros para que nos den intereses. Y me río de él. Dije, ¿cuál intereses? Al año nos van a dar tal vez 18 centavos. ¿Ok? ¿Cuáles intereses? No hay intereses. ¿Cuántos se han dado cuenta? ¿Ok? Pero ahora en los cuentos del cielo, del reino de Dios, Dios promete 30 o 60 o 100% de intereses. Entonces, sabiduría dice que la mejor inversión que nosotros podemos tener es adentro del reino de Dios. ¿Okay? Hay poca gente que no cree en eso. Y he visto cómo han vivido estancados en su economía. Pero los que han abrazado esta verdad han vivido con plenitud. Porque el Señor no mienta y Él es fiel. Lo que se siembra, se cosecha. Y no siempre se siembra y se cosecha al minuto. A veces siembres y cosechas años después, pero coseches en el momento apropiado para la bendición de tu vida. Y esto es verdad. Yo no estoy diciendo que si tú no eres milagrosamente generoso con el reino de Dios, no vas a vivir bien. No estoy diciendo eso. Dios ama a sus hijos y sus hijas y no te va a dejar sin pan ni tortilla, y tal vez por tu profesión tú ganes muy buen dinero y puedes sostener tu familia muy bien. Pero yo te diré, si tú no inviertes en el reino de Dios, no vas a ver la vida tan espléndida como podías vivir si fueras una alma generosa. ¿Okay? Entonces, si tú estás contento donde estás, pues ahí estás, estáncate. Pero si tú quieres mover con Dios, hay que abrir nuestros corazones. Y eso da miedo a veces a la gente. Y piensen que cuando un pastor o un ministro predica de eso, es para su propio interés de recibir dinero. Y algunos han manipulado el dinero del pueblo por su propio enriquecimiento. Pero no todos hacemos eso. Nosotros estamos adentro de la congregación, inspirados a dar también. Y somos los que primero queremos ofrecer nuestra obediencia al Señor y ser una inspiración para los demás. Yo quería hablar brevemente sobre lo que necesitas hacer cuando tus finanzas se secan. Porque hay problema ahorita en la sociedad, en la iglesia y fuera de la iglesia, de empleo. Hay un problema en nuestra área por cerrar tanta producción de petróleo. Hay muchos que han sido tocados por falta de empleo.
gente muy fina, gente muy querida de Dios, gente no muy querida de Dios, de justos y injustos, han sentido el sacudir de la falta de empleo. Entonces yo sentí compartir brevemente primero sobre este tema. ¿Qué hacer cuando hay un problema con las finanzas? Si tienes tu Biblia, abre Primero de Reyes, capítulo 17, y vamos a ver algo, ¿ok? Cuando estás batallando con las finanzas, Galatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No vamos a cansarnos, ¿ok? Porque las noticias financieras son tristes, ¿ok? Y no permitir que nos derrota en nuestra fe, en nuestro ánimo, porque andamos cortos de finanzas o hemos perdido empleo y no lo hemos podido reemplazar hasta el momento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la Biblia dice, no te canses, no dejes que eso te derrota, siga haciendo el bien, siga pagando tus diezmos. Si es reducido las entradas, pues va a ser reducido los diezmos, pero sigues con los diezmos, las ofrendas y buscando manera de mejorar el mundo de otros a tu alrededor. Aquí en Primero de Reyes, nosotros vemos a Elías. Elías es un profeta muy fuerte y con una unción sobrenatural bastante admirado. Y dice que hubo un tiempo, no voy a leerlo todo, pero que él necesitaba un refugio porque había muchos problemas con un rey y reina que querían acabar con su vida, derrotarlo. Y dice, y él, el profeta Elías, hizo en el verso 5, conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit y que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Entonces era un tiempo de bastante escasez de provisión para el profeta, pero él escuchó la palabra de Dios, fue sensible a la voz de Jehová y obedeció a Jehová para que él estuviera en el río apropiado donde estaban citados esos pájaros, esos cuervos, para llevarle pan y llevarle sostén, carne. Dios tiene cuervos en los momentos de escasez y necesidad financiera. Él tiene manera de llevarte lo que necesitas. Cuando nosotros empezamos la iglesia Crossroads, el primer año no recibimos ni un centavo, ¿okay? Todas las entradas fueron para pagar la renta, pagar el costo de tener la asamblea. Y nosotros no recibimos ni un tostón. Y no es que teníamos amontonado mucho dinero, no, pero pusimos nuestra fe en el Señor. Y yo recuerdo que era difícil, gracias a Dios que no teníamos a nuestro hijo Dustin en aquel año, porque los bebés cuestan dinero, ¿verdad? Cuando vas a H-E-B y tienes un bebé nuevo, todo tu dinero va en las necesidades de ellos y te sobra $10 para frijol y arroz. ¿Ok? Pero en aquel tiempo era nomás Norman y yo, Jerry y Kathy. Y Dios es tan bueno. Un día nosotros comiendo papas, muchas papas y frijol, y alguien tocó la puerta. Y ahí estaba un ministro y su esposa con bolsas grandes de comida. Y ellos son de Houston. Y yo dije, ¿qué onda? Qué gusto en verlos. ¿Qué andan por aquí? ¿Qué están haciendo aquí en Laredo? Dijeron, nosotros somos cuervos
y el Señor nos mandó a dar de comer a sus profetas. Ellos no sabían ni papa de la situación en nuestras vidas. Y Él era cocinero, Él entró, empezó a preparar una cena gourmet. Ellos habían traído todo y aquella noche nos recordó el Señor que siempre hay cuervos que Él puede tocar para dar la ayuda en un momento de hambre. Entonces nosotros no tenemos por qué temer. Nosotros sabemos que cuando Jesús anduvo sobre las aguas, Él dijo a sus discípulos que estaban llenos de terror, no temes. Como que, ¿qué pasó aquí? Nos vamos a hundar en la tormenta y tú nos dices, sean frescos, no temas. No, hay por qué temer. Pero el Señor está diciendo, aunque hay por qué temer, porque no ves los ingresos de tu previo empleo, hay por qué temer. Pero no temes, porque yo sé andar sobre las aguas. Yo sé hacer lo sobrenatural. En cara de tu temor, que es real, no temes. Y no permitas que Satanás utilice ese temor para inspirar discordia. ¿Es correcto? Strife. Discordia en tu matrimonio, ¿ok? Porque por la falta de ver las mismas entradas de antes, nosotros podemos estar tan llenos de temor y tensión que eso causa batalla y estrés entre una pareja y una familia. Pero vamos a declarar que Dios que está por nosotros nunca abandona a su pueblo. Y cuando tú pienses que no hay la puerta anterior abierta aún, Él tiene cuervos. Él sabe cómo llegar a tu vida. Y es la manera que nosotros vivimos nuestra relación con Cristo. No solamente leyendo, no solamente escuchando, pero viviéndolo en nuestra carne. Es cuando la palabra se hace carne en nuestras vidas. Es nuestra. Yo lo he saboreado, yo lo he masticado, yo lo he tragado, yo he estado en prueba, he estado en dificultad, he estado con mi espalda contra la pared y he visto la salvación del Señor y he visto cuervos que lleguen que uno menos espera. Aleluya. O uno no podía en sus fantasías de lotería inventar cómo el Señor va a liberar y proveer. Entonces dice en el verso 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra por petición y orden del profeta. Entonces se secó aún el arroyo milagroso que estaba allí para proveer. Muchas veces nosotros decimos, yo no voy a seguir dando, yo no voy a ser generoso, yo no voy a obedecer ya más con mis diezmos o ofrendas de amor. ¿Por qué? Porque no me resultó. Me fue mal en peor. Pues así fue con el profeta. Él tenía cuervos, tenía agua del arroyo, pero luego, ¿qué pasó? Se secó el arroyo. ¿Qué hacemos cuando se seca el arroyo de provisión en nuestras vidas? Nosotros vemos tres cosas aquí que está mencionado en esos versos. Dice que Elías obedeció la palabra de Jehová, porque vino luego, en verso 8, después que se seca el arroyo, la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepa y mora allí. Yo tengo una mujer viuda que te va a sostener. Oh, qué difícil palabra, ¿verdad? Para un hombre escuchar que el Señor va a mandar una viuda mujer para sostener a un gran hombre profeta. Oye, como que no checa. No quiero recibir esa palabra. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos aquí en Laredo viviendo en una casa
provisión de Dios, pero pequeña, y necesitábamos una casa más grande para ofrecer hospitalidad y funciones para la iglesia. Y la casa cosecha donde vivimos llegó a nuestras vidas. Mi marido me dijo que a compartir eso, que trajera la profecía de la casa, y se me olvidó. A ver si entre servicios corro y lo traigo para los otros 2 servicios. Pero el Señor mandó por un profeta una palabra profética diciendo que Él había visto nuestra generosidad de espíritu por muchos años, ministrando a la gente acomodada, la gente profesional, la gente con finanzas, y ellos no tomaban en cuenta nuestras necesidades porque eran inmaduros espiritualmente. Pero nosotros obedecemos al Señor y fuimos y ministramos sin un 5 de ingresos de esa gente por 5 años. Bueno, hubo 2 ofrendas de una iglesia durante ese tiempo, pero nosotros nunca tomamos nada de la ofrenda, siempre lo regresamos a sostener la obra. Y el Señor dijo, yo sé lo que pasó, y yo los voy a recompensar. Entonces, eso fue unos 30 días antes de que nosotros vimos la casa cosecha abandonada, destruida en gran parte, y nos bajamos y caminamos, y yo dije en broma al Señor, Señor, si tú quieres saber mis gustos, esta casa es de mis gustos, porque una vez arreglado, esa casa va a ser hermoso y cómodo y grande y amplio, y es mi gusto, pero pues yo sé que no puedo con una casa como esta. 2 días después me llama la dueña, que no era íntima amiga nuestra, pero era una viuda que había perdido su marido aquí en Laredo, y ella se mudó a San Antonio. Y esta viuda dijo, yo quiero platicar con ustedes, estén allí en la casa mía el lunes. Y fuimos. Y ella dijo, yo quería vender esa casa, 2 años tengo de estarla tratando de vender y no se vende. Y yo en oración le dije al Señor, si se vende la casa, yo voy a dar todo el dinero al Club 700, a Pat Robertson y su ministerio. Y ella dijo, yo escuché la voz del Señor diciendo, yo no quiero el dinero, yo quiero la casa. Habla con Sandra y pasa la casa a ellos. Para mi marido era algo difícil. ¿Qué va a decir la gente en Laredo? Una viuda está dando un tesoro, una viuda adolorida, abandonada por la muerte de su marido, buscando camino. Él sacó de una viuda, aprovechó de una viuda. Todo eso corrió por la mente de Norman, y era difícil para su ser masculina aceptar tal donación por parte de una viuda, por lo que dirán la gente. Pero cuando Dios obra, nosotros tenemos que inclinar en adoración nuestro orgullo y recibir el cuervo, la viuda, la circunstancia que el Señor manda, porque Él tiene un propósito grande. Yo veo a ustedes muy serios, pero nosotros no tomamos en cuenta el costo a la carnalidad de mi marido para recibir la casa, pero Él lo pagó. Dice, él lo recibió, pero luego el Señor le dio paz, porque después esa viuda ganó una batalla en los cortes a nivel de millones. ¿Okay? Entonces él se sintió, wow, fue parte del plan de Dios, prueba de generosidad y también planes que Dios tenía. Entonces así él obedeció la palabra de Jehová y fue con la viuda. Y la viuda dijo, yo no tengo nomás, él pidió comida y ella dijo, tengo nomás un puño para mí, para mi hijo, y nos dejemos morir.
Y Elías le dijo en verso 13, no tengas temor. Primera cosa, cuando se te seca el arroyo, no temes. Hay por qué temer. Eso es la realidad. Pero pases de la realidad a la verdad que está en el Señor, que el gran yo soy es Jehová Jireh. Tienes que vencer el temor para escuchar la voz del Señor. Y él dijo, haz como te digo, tráeme una pequeña torta cocida, tráemela para que yo come. Y luego después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Es la segunda cosa. Escucha la voz del Señor. El Señor no te va no va a resentir de que tal vez lo ignorabas un poco cuando estabas fructífera. Ahora que el arroyo se secó, andas buscando a Dios. Es la historia de la humanidad. Búscalo y lo hallarás. Él no se esconderá, se inclinará a ti porque te ama más de lo que tú comprendes. Busca a Él y decir, Señor, yo necesito escuchar tu voz, guíame. Y Él te va a guiar. Entonces no temes, aunque hay por qué temer, pero vence este temor para tener un respeto para el Señor y escucha su voz. Y dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella fue y hizo como le dijo. Tercer cosa, cuando tú estás en aprietos, como cuando tú estás en gran y amplio prosperidad, siempre busca manera de hacer que el mundo de otros sea mejor. ¿Ok? Y es un principio que se enseña aquí en esta historia. Aunque hay por qué temer, se secó el arroyo, se fueron volando los cuervos, no hay de vista, no temes. Escucha la voz del Señor y deposita algo para mejorar la vida y el mundo de otros. Y si nosotros hacemos eso, vamos a ver la prosperidad del Señor. Vamos a ver también, tomar un inventario en nuestras vidas, que si andamos en rencor, si andamos en odio, si andamos en falta de perdón, tenemos que arreglar esa situación, porque el Señor dice que si eso prevalece en nuestras vidas y personalidades, que nuestras oraciones no lleguen al techo de la casa. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos, y es bueno para nosotros mismos. ¿Quién quiere cargar con escasez financiera y un espíritu desnutrido y flaco y miserable? Nadie, nadie. Entonces vamos a arreglar eso delante del Señor. Y también vamos a caminar lo más limpio que podemos delante del Señor. Si hay pensamientos o actitudes o acciones pecaminosas, vamos a arrepentir. Dios no está buscando tu perfección. Él está buscando tu corazón bien guardado, con cariño y respeto para Él. Que Él sabe, a pesar de tu frecuente debilidad, que tú le amas con todo tu ser y en tu centro de ser quieres agradar a Él. Y haga cuentas con el Señor y asegura que estás haciendo lo que el Señor te ha indicado. Alguien ha dicho que la obediencia, cuando es sacrificio, huele más fragante a Dios. Cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que no nos gusta hacer, es un sacrificio. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que a Dios le gustaba el olor de la grasa quemada, la carne quemada, que nosotros tomamos paso de obedecer, donde no hemos obedecido porque no nos gustó lo que estaba enfrente de nosotros para hacer. Lo hacemos como sacrificio de olor fragante
a nuestro Dios, porque nos ha costado. El rey David dijo, yo no quiero dar a Dios nada que no me cuesta, que sea una ofrenda de sacrificio para mi Dios. Ok. Y pagando nuestros diezmos, siendo fieles en nuestra mayordomía financiera. Y cuando estamos bajo ataque, podemos recordar que Satanás bloquea la misión de manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ser gente de perseverancia y generosidad, y vamos a reconocer la estrategia del enemigo y como él quiere bloquear tu gloria y tu luz y tu testimonio de cómo Dios cumplió todo lo que él había prometido. Ok, yo quiero decir esto ahora acerca de dar de sacrificio. Hay diezmos, hay ofrendas de amor, hay caridad. Yo creo que lo he hablado tanto que ustedes ya saben. Los diezmos no se dan, se pagan. 10% es lo que el Señor requiere. Dice, págame. Él nunca dice, dame mis diezmos. Él dice, paga mis diezmos. Y si no lo haces, estás robando a Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. Hay mucha gente que dice que estás bajo una maldición. Yo no creo eso, porque yo creo que Jesús tomó la maldición en la cruz de Calvario. Lo que haces es vives una vida con bolsas, con agujeros donde se te van las bendiciones y nunca entras a ver el cielo abierto y el Señor dando inesperadamente bonos a tu vida en muchas maneras, porque eres obediente y pagas. Las ofrendas, hay muchas diferentes ofrendas. Hay ofrendas de sacrificio, hay ofrendas de amor, hay ofrendas de fiesta, ¿ok? En el Señor hay ofrendas de primeros frutos que algunos dan, algunos no. ¿Qué son esos? Eso es cuando tú das lo primero total de tus ingresos. Por ejemplo, tienes un nuevo empleo, traes el primer mes, primer quincena, todo lo que es el cheque y lo traes a la casa de Dios y lo das. ¿Ok? Porque estás dando el primer fruto, una ofrenda de primer fruto. Nosotros lo hicimos como iglesia cuando estábamos en Calle del Norte. Nosotros estábamos adorando al Señor, sirviendo allí en el servicio de domingo y teníamos unos 150 gente y estábamos pasando esos tiempos donde no había mucho salario. Ya habíamos recibido pago, pero yo creo que Norman recibía 7,000 al año, yo 7,000 al año, 7,500 al año. Y estamos pues viviendo a la línea para poder sembrar la iglesia. Y un domingo el Señor me habló, yo fui con mi marido en el culto y él dijo, hazlo. Y yo no dije nada a la gente. Recibimos los diezmos y ofrendas que era necesario para que los que estaban trabajando con nosotros pudieran comer la siguiente semana y pagar el gasto de la renta, etc. Y el Señor me dijo, todo lo que es los diezmos y ofrendas este domingo, quiero que lo das a primeras asambleas de Dios. Primer fruto. Yo no había pensado en dar primer fruto, una ofrenda, pero él tan lindo dijo, haz lo que el Señor indica. Tomamos diezmos y ofrendas y yo dije, yo no sé cuánto es, pero cada centavo de lo que entró hoy lo vamos a dar a primeras asambleas de Dios. Mi marido fue con el cheque y él dijo, solamente una demanda hay con este cheque, que pongas tu mano sobre este cheque y ores una bendición sobre la iglesia Crossroads. ¿Okay? Y hemos vivido en la plenitud del Señor. Hemos vivido con todo pagado, avanzando en el reino de Dios. Es una ofrenda de amor llamado primer fruto, es generosidad y Dios no demanda,
pero nosotros podemos crecer a ese nivel. Caridad no lo anunciamos. Si vamos a pagar una deuda de alguna persona aquí que les falta algo, una renta o algo, desesperación, no levantamos aquí y decimos, el hermano Miguel, él necesitaba $800 porque no tiene para pagar la luz y la comida y el pago de carro. Entonces vamos, no, tratamos de evitar eso para no dar vergüenza ni pena, pero aprendimos a invertir en campo fértil. No vamos a seguir dando a gente que nunca apliquen las leyes del Señor o los principios del Señor. Pero Noé como anciano, Arnolfo como anciano, nosotros sabemos que vamos a invertir donde vemos gente activa espiritualmente, obedeciendo las cosas que acabo de mencionar, porque esa gente se van a levantar y ellos van a ser usados de Dios para engrandecer y bendecir el mundo de otros mañana. ¿Hello? Pero nosotros queremos aprender a dar de sacrificio. Cuando, como David, que dio, yo estaba leyendo y se me va el tiempo, pero en 1 de Crónicas, me gusta capítulo 29. Fue en el tiempo de David, cuando estaban preparando para construir el templo que Salomón hizo. En el capítulo 29 y verso 9. Él hizo una petición para que la gente trajera ofrendas voluntarias a Jehová de sacrificio. Y dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Eso eran ofrendas, eso no eran diezmos. Ellos estaban ofrendando voluntariamente con gran gozo. Nosotros hemos dicho que Dios le gusta ver el dador alegre, pero nosotros recibimos diezmos de la gente disgustada también, ¿ok? Porque sabemos que a veces es un primer paso para después entrar a la libertad del gozo, pero la meta es que dar al Señor, la gracia de dar al Señor va a crecer hasta que es un evento tan natural como respirar en nuestras vidas y nos llena de satisfacción y de gozo. Y nosotros asociamos el gozo con el dar. Aleluya. Amén. Porque somos activos en el reino de Dios. Queremos vivir con nuestros corazones abiertos y nuestras manos abiertas. Porque si estamos solamente agarrando, nunca tenemos palmas abiertas para que el Señor dé más de lo que antes tuvimos. Ok, nosotros no podemos vaciar nuestra bolsa o nuestra cuenta bancaria dando a Dios, como no podemos vaciar nuestro corazón amando en obediencia a Dios. Porque cuando amamos, sentimos un gozo del amor de Dios hacia nosotros, igualmente en las finanzas. Hemos llegado al final de este mensaje por nuestro pastor. Para más información, visítenos en nuestra página web, thecrossroads.org, o baje nuestro app. Gracias por escuchar.